momento perfecto para darle la bienvenida a Elena Estrada. Ella es escritora y hoy vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto a las mujeres hablar de dinero. Elena, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ornella. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar presente aquí en el programa. Es verdad, como que a las mujeres siento nos cuesta un poquito más hablar de dinero o ponerle el precio que realmente consideramos y titubeamos por momentos, ¿no? Así es, muchas veces podemos pensar por qué vamos a tener diferencias hombres y mujeres si tenemos los mismos derechos hoy en día, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que nosotras es como que empezamos muchísimo más tarde. Recién en la Argentina en 1926 es que las mujeres tenemos plenos derechos civiles. Hasta ese entonces éramos como consideradas como incapaces, como menores o personas que no pueden decidir por sí mismas. Entonces, bueno, nos tuvimos que poner un poco a tiro, aprender toda la parte económica que normalmente la tenían los varones, ya sea el papá o el marido de las mujeres. Y bueno, esto resultó incluso hasta hoy en día que tenemos menos educación financiera, que culturalmente una mujer que hable de plata queda como ambiciosa y eso como una cosa mala. En los varones ser ambicioso es como una cosa buena, ¿no? Un buen partido es un hombre ambicioso que quiere conquistar cosas. Y en las mujeres es como que suena como que es frío, como alejado de lo cálido, etcétera. Entonces, por estas razones, como bien decís, nos cuesta poner precio a nuestro trabajo, negociar, hablar de plata de manera fluida y un montón de trabas y barreras que, bueno, nos impiden más tener este bienestar económico. ¿Pero tiene que ver con algo cultural o no sé, esto ha ido modificándose por suerte con el paso de los años? Y es verdad que por ahí cuando sos más chica te da un poco más de, no sé, hasta vergüenza tener que sentarte con tu jefe y decirle, mira, quiero un aumento, por ejemplo. Y ya cuando vas creciendo, esos miedos van desapareciendo o van mutando y vos también te sentís más fuerte y más segura con el trabajo que haces y con lo que valés. Orne, no todas. Ajá. Algunas sí, es cierto que han superado estos estereotipos, si querés, culturales, ¿no? De Ujú. hablar y como de lo económico como un tema más en la Sí. vida sin ningún problema. Pero bueno, otras mujeres de familias más tradicionales, de un entorno social más convencional, bueno, estamos educadas a siempre agradar, a no entrar en conflicto, al revés, a pagar los conflictos. Entonces, bueno, en una negociación, no siempre cuando te vas de la puerta la otra persona se queda como contenta con el resultado de esa conversación, ¿no? A Ujú. veces hay que poder como soportar el silencio, los tiempos, que no te gane la ansiedad, no mostrar todas tus cartas, digamos, desde el primer momento. Y bueno, las mujeres tenemos primero menos modelos de mujeres de otras generaciones más grandes que hayan cumplido estos roles y protagonismo Ujú. económico, ¿no? Y menos experiencia dentro de nuestras familias y propias. Ujú. Entonces, bueno, tenemos que ir haciendo ese aprendizaje. Algunas lo han hecho y están ya, digamos, en pie de igualdad respecto a los varones en estos temas y otras no. Perfecto, Ujú. perfecto. Ama. Sí, preguntarle también, a ver, con el crecimiento que marcabas un poco recién de la mujer, afortunadamente, y buenísimo, y obviamente que se celebra, que hoy en día hay mujeres que ganan muchísimo más que los varones y demás. También esto va quedando un poquito de lado, ¿no? En lo que decías un poco recién de Orne, de que por ahí cuesta o uno es más tímida al momento de pelear un sueldo y demás. Creo que ese crecimiento que marcabas al principio, bueno, va enterrando un poco esto. Y de hecho hoy tenemos mujeres, afortunadamente digo, que incluso ganan mucho más en una casa que su pareja. Bueno, en estos temas hay que ir como a los grandes números, ¿no? Porque a veces lo que nos rodea a nosotros y lo que vemos cercanos pensamos que es la generalidad. Ujú. Pero si vamos a las estadísticas, pensá que desde grandes organizaciones como Naciones Unidas ya han visto que falta más de 130 años para que la igualdad económica entre hombres y mujeres sea efectiva. Mirá. Y respecto a las brechas salariales, si bien por supuesto hay casos de mujeres que ganan más que sus parejas en este caso, Ujú. cuando miramos los ingresos de hombres y mujeres y los dividimos por cantidad de personas, sigue siendo alrededor del 20% la brecha salarial entre unos y otros. Entonces, si bien es cierto que las generaciones más jóvenes, en términos generales, tienen este tema un poco más hablado, ninguna duda que ha habido progresos, no tenemos que descansar como sociedad en eso porque todavía, ya te digo, en Ujú. grandes números
nivel estadístico, todavía falta un largo trecho para esa igualdad económica. Y también las tareas de cuidado, ¿no? Que están todavía mal distribuidas, re mal distribuidas, digo, de niños y de adultos, o de gente grande. Y el famoso techo de cristal, ¿viste? Son todos temas que uno escucha, pero que suceden. En ese marco, digo, que a las mujeres por ahí nos cuesta hablar de dinero, nos cuesta plantarnos o decir, no, la verdad es que a mí no me cierra este número. Ni siquiera es un aumento de sueldo. A mucha gente le da cosa pedir que le paguen el sueldo que se merece. Digo, porque se cumplió el mes, por ejemplo. ¿Cuáles son aquellos consejos o vos qué le dirías a esas personas o a esas mujeres que dicen, ay, me da vergüenza, me da cosa? Bueno, respecto a las tareas de cuidado que nombraste, digamos, tenemos que tener en cuenta cómo la pandemia afectó negativamente y lo vimos tan cristalizado, ¿no? De hecho, hubo muchísimas más mujeres que ocupaban cargos altos jerárquicos que renunciaron a sus trabajos porque la carga que tenían en sus casas, dentro de lo que eran las tareas de cuidado y de escolaridad de sus hijos respecto a sus parejas, era tal la diferencia que ya no podían con tantas tareas y tantas responsabilidades, ¿no? Y bueno, a la hora de negociar, ¿qué consejos puedo llevar? Primero, prepararse, leer sobre estas temáticas. Es mucho mejor ir preparada, con las expectativas claras, cuáles son todos los elementos que puedo negociar. A veces el salario y el sueldo en sí es una de las variables, pero puede haber otras respecto a responsabilidades que tengo, respecto a vacaciones, respecto a bonos, digamos, otros elementos que no sea solamente y excluyentemente el tema salarial y el monto al final del mes. Eso puede abrir la conversación, elegir bien cuándo tener esta conversación, ¿no? Que la persona con la que vayamos a hablar no esté sumida en un montón de problemas en ese momento, que no esté con poco tiempo. También pensar que es un proceso, no necesariamente es una sola conversación, sino varias conversaciones. Tener muy en claro cuáles son nuestros argumentos de por qué queremos una mayor compensación, poder demostrarlo y siempre mantener las puertas abiertas, ¿no? Que la conversación no termine con, bueno, y acá terminamos y de esto no se habla más, sino que sea una conversación recurrente que vamos teniendo a medida que progresamos profesionalmente. ¿Y qué pasa con el tema de la primera cita, no? Porque históricamente, antes, siempre estaba esto de, bueno, tiene que pagar el varón. Afortunadamente esto también ha quedado desterrado, pero siguen habiendo muchos casos, y yo también conozco gente cercana que dice, no, yo en la primera cita espero que me inviten. ¿Sigue pasando eso, lamentablemente, en mi opinión, o no? Y creo que es un tema de vuelta cultural y qué es lo que significa invitar, ¿no? Y dentro de lo que son las reglas del romanticismo, mi postura personal sobre esto es que no necesariamente se juega el vínculo en esa primera cita, tratar de concentrarnos en lo que es importante, que es conectar con el otro, ver si nos gustamos. Podemos siempre ofrecer o preguntar, ¿no? ¿Cómo querés que dividamos la cuenta? ¿Preferís que me gustaría invitarte a mí? Digamos, hablarlo como un tema más, natural, pero de vuelta no centrar en eso, que en general viene al final, sino en conocer a la otra persona, tener una conexión real, ver si hay onda, etcétera, que esa es la finalidad de la cita. Hay una clave, Elena, que, bueno, no la quiero deschavar, ¿o sí? Sí, la deschavar. De chavala. Me parece que en ese momento hay que agarrar la cartera, ponérsela acá y empezar como a buscar supuestamente plata, pero uno no busca en realidad nada. Acting. Adentro no hay nada, en realidad. Es un acting, Elena. Y el otro te tiene que decir, dejá, yo te invito. Si no te dice nada, lo pagás tu parte, y muchas gracias, nos vemos. Porque la primera cita tiene que marcar un interés el otro, ¿entendés? Después en la segunda te invito yo, pero la ¿por primera, qué me invitas primero vos? En la primera que invite el Pero otro. yo banco el miti-miti. Banco el miti-miti. ¿En la primera? Y sí, porque si vas a... Tenés que ser coherente. El Si interés después tiene que ser mutuo. te vas a plantar a decir... No. En la primera no. Por lo en menos, la primera que lo dé todo. Y sumado a esos bancos, por lo menos el gesto, porque ha pasado... Por eso, es un gesto, pero ficticio. que no muchos ni siquiera hacen el gesto. Es un acting. Es un acting, chicos. Bueno, y por uno lo se menos... queda así esperando, como diciendo, ajá. Y vos no tenés nada adentro. Y la cartera vacía. Claro. Che, ¿todo bien? Todo perfecto. ¿Qué opinas, Elena, ¿cuál es tu opinión? A ver qué opino. Creo que esto va dependiendo de cada una, ¿no? Como bien decía Sorne, bueno, esto se proyecta en el vínculo, ¿no? Para mí los actings no suman a los vínculos. Mirá cómo aplaude David, mirá. No, el fan de Ama No, está... parece que no. Mirá cómo aplaude el fan.
Creo, a ver, si una no quiere pagar y espera que el otro lo haga, quedarse quieta y esperar que el otro reaccione. Si voy a buscar en la cartera, voy a buscar la billetera. No, yo busco el labial. Si quiero conversarlo, lo hablo. Pero no estoy muy a favor de los actings. Creo que no establecen buenos hábitos a futuro, ¿no? Es mejor decir las cosas, abrir el diálogo franco, honesto. Creo que nos facilita los caminos de los vínculos que ya son difíciles per se, así que no agregaría esta categoría del hago de cuenta. Tenés razón, Elena. Ay, cambiaba de... ¿Sabés Vos qué? sabés Me que dijiste. ¿Sabés qué? Nunca más agarro la cartera. Mejor no lo lo puedo haber cierto. dicho. Tenés Igual razón. bastante bien te fue, digamos. Sí, hiciste el acting con el nano, No, pero estás era casada. muy chiquita, imagínate. Ah, ok. Imagínate. Elena, ha sido un placer charlar con vos. Esperamos que se repita pronto. Igualmente, muchísimas gracias. Chao, gracias a vos.